Y vamos a comenzar a grabar. Bueno, resulta que el día de ayer, jóvenes, nosotros estábamos estudiando la parte de las funciones trigonométricas. Y nosotros habíamos construido una circunferencia. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros teníamos la circunferencia el día de ayer, yo voy a buscar centro aquí. Sobre esa circunferencia yo había trazado en todo caso aquí el eje X y aquí el eje Y. Los identificaba. Este es el eje Y y este es el eje X. Y también les había dicho de que yo podía orientar aquí un vector. Este vector que está aquí. Este vector le voy a colocar una flechita. Quiere decir que él llega aquí a un punto. Ese punto tiene coordenadas X, Y minúsculas. ¿Qué quiere decir? Que si yo proyecto este punto aquí abajo y yo proyecto este punto aquí de este lado, indudablemente que el valor que tiene este segmento punteado es Y y el valor que tiene este segmento punteado es X. A partir de esto nosotros construimos las funciones trigonométricas. Y habíamos dicho, por ejemplo, que si yo podía establecer aquí un ángulo, ese ángulo yo lo llamo θ, yo podría construir a partir de esto funciones trigonométricas. Y habíamos visto que la primera función trigonométrica era el seno, y que el seno del ángulo θ en todo caso iba a ser al cateto opuesto, que era Y, dividido entre la hipotenusa, que es este vector que yo voy a llamar R, que es el radio de la circunferencia. Lo voy a colocar por aquí. R es el radio de la circunferencia. También con esto nosotros definimos la otra función, que era la función coseno del ángulo θ. Y iba a ser igual a X sobre R. X, que es el valor que hay desde aquí hasta aquí, que ustedes lo ven que es el punteado, sobre la hipotenusa, que en todo caso coincide aquí con el radio. Después yo construía la función tangente. Y la función tangente no era nada más que el cateto opuesto a este ángulo entre el cateto adyacente, que era X. Recuerden que esta línea punteada, cuando se proyecta, hace de que este valor que esté aquí sea también el X. Con esto nosotros conseguíamos la función cotangente. Y la cotangente de este ángulo que yo tenía acá era X sobre Y. ¿Por qué? Porque es el inverso de la función tangente. Luego tenía yo la función secante, pero la función secante era el inverso de la función coseno, es decir, que es el radio sobre X. Y después tenía la cosecante de la función θ, que era el inverso de este, y en todo caso aquí yo podía escribirlo como R dividido por Y. Y estas son en esencia las fórmulas que nosotros vimos ayer cuando estábamos haciendo el estudio de esto en un círculo unitario. Indudablemente que en esta parte de aquí ya estoy generalizando, porque aquí lo que estoy tomando yo es que este triángulo que yo estoy construyendo aquí, que lo voy a construir como si fuera una ampliación de esto. Perdón, vamos a ponerle los colores para que se vea igual. Y yo tengo esto aquí y yo tengo esto aquí. Resulta que este triángulo que yo estoy construyendo acá es una ampliación de este que está aquí. Aquí voy a tener yo el ángulo θ. Aquí yo voy a tener el punto. Aquí voy a tener el extremo del vector. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, esta es la hipotenusa, que es el radio de la circunferencia. Este va a valer para nosotros Y, que sería desde aquí hasta aquí, y este desde aquí hasta aquí va a valer mi X.
Es decir, que a partir de cualquier circunferencia, con las relaciones que hay de las razones trigonométricas en un triángulo, yo construía cada una de esas razones. Ahora, resulta de que cuando yo voy a estudiar el dominio de una función, veámoslo así. Bueno, lo podemos ver para el gráfico cuando lo hagamos más adelante, que yo creo que esto es bien importante. Vamos con un ejemplo particular de esta parte que estamos viendo aquí antes de llegar a lo que es el dominio y el rango. Vamos a suponer que a mí me dicen encontrar las 6 funciones trigonométricas del ángulo θ si θ está en posición estándar y el lado terminal de θ es el punto menos 3,1. Entonces vamos a analizar de qué trata esta parte. Para esto nosotros nos vamos a apoyar en un gráfico. Yo voy a trazar aquí el eje X y voy a trazar por aquí el eje Y. Por supuesto que lo voy a identificar. Este es mi eje Y y este es mi eje X. Y yo voy a ubicar el punto que me está dando el problema aquí, que es el punto menos 3,1. Menos 3 lo voy a ubicar en el eje X. Lo voy a ubicar de 2 en 2, es decir que este es menos 1, menos 2, menos 3. Recuerden, menos 1, menos 2, y este es menos 3. Y el valor de 1, aquí está 1, y aquí está 2, y aquí está 3. Si yo hallo la intersección del menos 3 con el 1 para que me dé este punto, el punto que me está dando de intersección es este que está aquí. Quiere decir que ese punto tiene coordenadas menos 3,1. Ahora, yo voy a orientar un vector y ese vector lo voy a orientar desde el origen de coordenadas hasta que llega a este punto. Cuando aquí me dicen de que el ángulo θ que yo tengo acá está en posición normal, es porque el ángulo θ yo lo puedo describir desde el eje X hasta el vector que yo estoy dibujando. Este vector que yo tengo aquí. Y este va a ser el ángulo. Como yo sé el punto, y yo sé que en todo caso la primera coordenada X es igual a menos 3, y la segunda coordenada es Y igual a 1, yo tengo que calcular el radio. ¿El radio de quién? De esa circunferencia. Nosotros sabemos que la ecuación de la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esto indica de que como este valor yo lo conozco que es menos 3 y este valor yo lo conozco que es 1, yo puedo decir que menos 3 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado es igual a r, quito los paréntesis y me queda r al cuadrado. Despejando r, r va a ser igual a la raíz positiva, porque el radio siempre es positivo, de 3 al cuadrado que es 9 y 1 al cuadrado que es 1. De esto yo vengo y hago el cálculo y me queda que el radio va a ser r igual a la raíz de 10. Ya tengo el radio. Ya cuando tengo el radio,
si nosotros vemos las fórmulas que dimos en un principio, ya puedo calcular el seno, ya puedo calcular el coseno, ya puedo calcular la tangente y todo esto. ¿Por qué? Porque si yo ahora voy a calcular, por ejemplo, el coseno del ángulo θ, y ustedes dicen, ¿cuál es el ángulo? El ángulo que se desplazó aquí para que me dé el punto este. El coseno de ese ángulo va a ser igual a x dividido por r. Ah, pero x yo lo tengo. X para mí vale menos 3. Y abajo yo tengo la raíz de 10. Se puede expresar así o simplemente se racionaliza. Al racionalizar me queda menos 3 que multiplica la raíz de 10 sobre la raíz de 10 elevado al cuadrado. Y eso me da como resultado menos 3 raíz de 10 dividido por 10. Ya cuando tengo el coseno yo puedo calcular el seno. Y el seno es i dividido por r. Pero i para nosotros, si lo vemos acá, vale 1. Quiere decir que aquí me queda 1 dividido por la raíz de 10. Si yo voy a racionalizar sería 1 por la raíz de 10 sobre la raíz de 10 al cuadrado. Quiere decir que finalmente me queda que es la raíz de 10 partido entre 10. Con esos dos valores yo ya puedo conseguir cuánto vale la tangente. Porque la tangente del ángulo va a ser en todo caso el cateto adyacente entre el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto dijimos que era I, entre el cateto adyacente. Pero este valor de X vale 1, y este valor de Y vale 1, y este valor de X vale menos 3. Quiere decir que el resultado es menos 1/3. Ya conseguí el coseno, ya conseguí el seno, ya conseguí la tangente. Me tocaría conseguir los otros valores. Por ejemplo, si yo voy a escribir la secante del ángulo, eso es igual a 1 sobre el coseno del ángulo. Pero como el coseno del ángulo me dio este resultado, entonces el inverso sería menos 10, que es el denominador que yo tengo aquí, dividido entre 3 raíz de 10. Y aquí lo escribo 3 raíz de 10. Si voy a calcular la cosecante del ángulo, la cosecante del ángulo es el inverso de la función seno. Y la función seno que me dio a mí es raíz de 10 sobre 10. Es decir, que aquí esto me queda 10 dividido entre la raíz de 10. Y finalmente la cotangente del ángulo θ, y si nosotros vemos aquí, la tangente aquí sería menos 3. Entonces ya conseguimos las funciones que estábamos buscando. Es decir, que este es el resultado para el coseno, este es el resultado para el seno, este es el resultado para la tangente, este es el resultado para la secante, este y este son los resultados de la cosecante y la cotangente. Y esa es la forma en la cual uno consigue los valores cuando a mí me están dando un punto. Ahora, vamos a verlo desde otra perspectiva. Vamos a suponer que a mí ahora me dicen que hay un ejemplo y me dicen encontrar los valores de las 6 funciones trigonométricas si el ángulo, si el ángulo θ es igual a menos pi medio. Es decir, que ahora me están dando el ángulo, no me están dando el punto. Entonces uno pudiera decir, bueno, yo voy a hacer la gráfica de la función para ver dónde cae este ángulo, ¿ok? Para ver de qué manera nosotros lo podemos establecer. Entonces yo digo, bueno, yo voy a dibujar aquí el eje X, como siempre. Vamos a hacerlo aquí. Y aquí voy a describir el eje Y. Y ahora los voy a identificar. Sabemos que este es el eje Y y este es el eje X. Nosotros habíamos dicho en la clase de ayer
que cuando yo me iba en el sentido opuesto de las agujas del reloj, el signo del ángulo era positivo, pero que si yo me movía en el sentido opuesto de las agujas del reloj, el ángulo era negativo. Como esto es negativo, el origen de donde yo voy a partir va a ser este. ¿Qué indica esto? Que el ángulo con el cual yo voy a trabajar se está moviendo para acá, pi medio. Y recuerden que pi medio para nosotros era equivalente a 90 grados. Es decir, que yo aquí vengo y describo y digo que esto es menos pi medio. Es decir, este ángulo que yo tengo acá. Ya cuando tengo yo esa expresión acá, yo tengo que ver el valor del punto que está referenciado acá. Yo voy a colocar aquí que esto es 0,5, perdón, que cada 4 rayitas es 1. Quiere decir que en este punto que yo tengo aquí, cuando esto se ha movido acá, si yo le coloco coordenadas, la coordenada sería 0 para la X y menos 1 para la Y. Entonces de este punto 0, menos 1, yo puedo decir que X es igual a 0 y que Y es igual a menos 1. Teniendo en consideración esto, yo puedo decir que el radio, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, que es este valor, más menos 1 al cuadrado, que es este valor. Quiere decir que finalmente el radio me queda que es la raíz de 1, y la raíz de 1 hace de que el radio tenga valor 1. Si ya sé yo que el valor es r igual a 1, yo puedo entonces conseguir las funciones trigonométricas. Entonces yo puedo escribir por acá. Por ejemplo, ¿cuánto es el seno del ángulo θ que vale menos pi medio? Nosotros sabemos que eso es, para nosotros, I dividido por R. Pero I para nosotros, si lo vemos acá, vale menos 1. Y R, si lo vemos acá, vale 1. Quiere decir que finalmente el seno del ángulo negativo me da como resultado menos 1. Si yo voy a calcular el coseno de menos pi medio, el coseno de menos pi medio es X dividido por R. Pero X ya sabemos que vale 0. Y R vale 1. Y 0 entre 1 me da 0. Voy a hacer el cálculo de los otros por acá. Voy a hacer el inverso del seno. Y el inverso del seno es la cosecante del ángulo menos pi medio. Pero como yo tengo que esto es lo mismo que 1 entre el seno y esto es negativo, quiere decir que el resultado de esto sigue siendo negativo. Ahora yo voy a calcular la tangente. La tangente del ángulo menos pi medio va a ser igual a 1 la cotangente. No, me falta la tangente, disculpe. La tangente es el cateto opuesto, que es Y, entre el cateto adyacente, que es X. Ahora, si nosotros vemos acá, yo sé que Y vale menos 1 y que X vale 0. Pero resulta, y lo voy a anotar por acá, que este valor que está acá es un valor indeterminado. Es decir, que la tangente del ángulo negativo no se puede calcular. ¿Por qué? Porque es un valor indeterminado. Si ese mismo argumento yo lo aplico ahora para la secante del ángulo menos pi medio tiene como resultado r dividido por x, porque es el inverso del coseno. Y eso es 1 dividido por 0. Y si nosotros vemos 1 dividido por 0, esto que está aquí también va a presentar para nosotros un tipo de indeterminación. Y cuando yo digo indeterminación, es que esto que está aquí, 1 dividido entre 0 o 1 partido en 0, no se puede calcular. Entonces ya tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, me falta una. ¿Cuál me faltaría? La cotangente. Pero la cotangente del ángulo menos pi medio
es x dividido por y. Ah, pero x es 0, y es menos 1, y ese es 0. Este sí existe. Entonces, ¿dónde se está presentando la indeterminación? En la secante, que me dio este resultado, y en la tangente. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de que si a mí me dan un punto, ¿cómo puedo calcular yo las funciones trigonométricas? Y esta es la forma en que si a mí me dan un ángulo, ¿cómo puedo calcular yo las funciones trigonométricas? Ahora, vamos a colocar los signos en forma general. Si yo voy a colocar los signos en forma general, yo voy a dibujar aquí un sistema referencial XY lo suficientemente grande para poder trabajar. Yo digo, este va a ser para mí el eje Y y este va a ser para mí el eje X. Y los voy a identificar. Este es el eje X, este es el eje Y. Ya sabemos, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Entonces yo vengo y voy a describir aquí las funciones trigonométricas. Las voy a escribir en rojo. ¿Ok? En el primer cuadrante, el coseno del ángulo θ que se mida aquí, o alfa, va a ser positivo. Y el seno del ángulo θ va a ser positivo. La tangente del ángulo θ va a ser positiva. Y la cotangente del ángulo θ va a ser positiva. La secante del ángulo θ va a ser positiva y la cosecante del ángulo θ va a ser positivo. Si ustedes quieren, en vez de escribir aquí 0, ustedes dicen que es positivo. En esta parte, lo voy a escribir ahora en azul, el coseno del ángulo θ va a ser negativo, pero el seno del ángulo θ va a ser positivo. La tangente del ángulo θ va a ser negativa y la cotangente del ángulo θ va a ser negativa. La secante del ángulo θ va a ser negativa y la cosecante del ángulo θ va a ser positiva. ¿Ok? En este yo tengo que el coseno de θ sigue siendo negativo y el seno de θ también es negativo. La tangente de θ va a ser positivo y la cotangente de θ también va a ser positiva. La secante de θ va a ser negativa y la cosecante de θ va a ser negativa. En este último cuadrante, que lo voy a escribir rojo también, el coseno de θ es positivo, pero el seno de θ es negativo. ¿Por qué negativo? Porque el I está hacia abajo. Quiere decir que la tangente de θ va a ser negativo y la cotangente de θ va a ser negativa. Ya por último me queda que la secante de θ va a ser positiva y la cosecante de θ va a ser negativa. Y aquí tienen las referencias de los signos para esa expresión. ¿Ok? Ahora, nosotros habíamos hablado de una ecuación fundamental o una identidad fundamental. Esa identidad que nosotros habíamos considerado la trabajamos a partir de x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y cuando nosotros hacíamos la sustitución, porque el radio aquí valía 1, me estaba quedando que el coseno al cuadrado del ángulo más el seno al cuadrado del ángulo era igual a 1. Y habíamos hablado de que esto era la identidad fundamental o la ecuación fundamental de la trigonometría. Resulta que a partir de esta expresión yo puedo conseguir otras ecuaciones. Esas ecuaciones las vamos a trabajar. Por ejemplo, a esta ecuación la voy a llamar identidad trigonométrica, IT.
Si yo tomo la función coseno al cuadrado del ángulo más el seno al cuadrado del ángulo, lo igualo a 1 y divido cada una de estas expresiones por el seno o por el coseno, yo consigo la siguiente fórmula para trabajar problemas trigonométricos. Voy a dividir aquí todo entre el coseno cuadrado del ángulo, entre el coseno cuadrado del ángulo y entre el coseno cuadrado del ángulo. Si yo saco las cuentas en esta parte, yo puedo simplificar estas dos expresiones y al simplificar coseno con coseno, me está quedando aquí que esto es 1. Pero cuando yo divido seno entre coseno, nosotros sabemos que seno entre coseno es una relación que vimos ayer y eso es la tangente al cuadrado del ángulo tita. Y que 1 dividido entre coseno cuadrado, eso es la secante al cuadrado del ángulo tita. Y aquí yo tengo ya otra ecuación que nosotros vamos a utilizar. Y esa lo que me está diciendo es que cada vez que tenga yo la secante cuadrado, lo puedo escribir como 1 más la tangente cuadrado. Es más, puedo despejar. Esto fue cuando dividimos entre coseno. Pero si yo ahora, yo tengo la función coseno al cuadrado del ángulo más el seno al cuadrado del ángulo igual a 1. Y yo en vez de dividir por el coseno, yo divido entre el seno cuadrado del ángulo, seno al cuadrado del ángulo y seno al cuadrado del ángulo, en esta parte de acá yo puedo simplificar esto. Y al simplificar esos dos me está quedando coseno cuadrado sobre seno cuadrado, eso es la cotangente al cuadrado de tita, porque es el inverso de la tangente. Aquí me queda 1. Y la inversa de 1 entre el seno cuadrado, nosotros dijimos que eso es la cosecante al cuadrado de tita. Y aquí tengo yo otra fórmula que nosotros tenemos que tener presente a la hora de hacer ejemplos. ¿Ok? Entonces, tengo la identidad fundamental y tengo estas dos ecuaciones que después nosotros vamos a hacer una tabla resumen con esas fórmulas. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a tomar aparte lo que estamos viendo. Entonces, vamos a ver aquí. Dado que el coseno del ángulo es igual a 1/3 y que el ángulo tita pertenece al cuarto cuadrante, obtener los valores de las 5 funciones trigonométricas restantes. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es esto, profesor? Bueno, resulta que a mí me están diciendo que el coseno del ángulo vale 1/3 y que el ángulo tita está en el cuarto cuadrante. Si nosotros vemos el cuarto cuadrante, es este. Si yo voy a hacer un referencial para esto, de una gráfica, yo puedo decir, aquí tengo el eje Y, aquí tengo yo el eje X, y yo los voy a identificar. Y digo, aquí tengo yo identificado el eje Y y aquí el eje X. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Pero resulta que en este cuadrante, el coseno del ángulo nosotros dijimos que es positivo. Voy a escribirlo con más. El seno del ángulo es negativo. La tangente del ángulo en esta parte es negativa. Voy a escribir aquí al ladito con 2 puntos las cofunciones.
La secante del ángulo va a ser positiva. La cosecante del ángulo es negativa. Y la cotangente del ángulo es negativo. Y ya tengo aquí los signos de las funciones. ¿Dónde? En el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante es este que está aquí. ¿Ok? Este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Ya cuando tengo esto, yo vuelvo a escribir y digo, a mí me están diciendo que el coseno del ángulo vale 1 dividido por 3. Fíjense, eso es lo que me están diciendo a mí allí. Entonces ustedes dicen, ay, ¿cómo voy a hallar las otras funciones? Resulta que yo conozco la identidad fundamental. Y la identidad fundamental yo la tengo aquí. Entonces yo vuelvo a copiar esa ecuación aquí abajo y digo, coseno al cuadrado del ángulo tita más el seno al cuadrado del ángulo tita es igual a 1. Pero el coseno vale 1/3. Lo voy a sustituir aquí. Si yo lo sustituyo, digo 1 sobre 3 elevado al cuadrado más el seno al cuadrado igual a 1. Voy a seguir las cuentas acá. Esto me da 1 dividido por 9, seno al cuadrado del ángulo tita igual a 1. Despejo el seno cuadrado. Quiere decir que el seno al cuadrado del ángulo tita es igual a 1 menos 1 dividido por 9. Si yo saco 1 menos 9, eso me da como resultado 9 menos 1 sobre 9. Quiere decir que el seno al cuadrado del ángulo tita es igual a 8 dividido por 9. Pero como yo tengo raíz, yo tengo que calcular el seno del ángulo, que va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 8 dividido por 9. Recuerden que el 8 yo lo puedo escribir como 2 elevado a la 3 y el 9 lo puedo escribir como 3 elevado a la 2. Finalmente de este sale un 2 afuera y queda 1 adentro. Y del 3 a la 2 sale como 3 y esto es más menos. Pero resulta que aquí me están dando dos signos. Entonces nosotros vamos a ver. La función seno en el cuarto cuadrante es negativa. Quiere decir que nos olvidamos del positivo y podemos decir aquí que finalmente el seno del ángulo tita en el cuarto cuadrante es menos 2 raíz de 2 sobre 3. Y ya tengo la primera función trigonométrica de las 5 que a mí me faltan. Vamos a calcular la tangente. Si yo voy a calcular la tangente del ángulo, sabemos que eso es el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. El seno del ángulo lo cargo aquí porque lo acabo de calcular. Me queda 2 raíz de 2 dividido por 3. Y todo esto entre el coseno. Y el coseno está dado en un principio que vale 1/3. Quiere decir que cuando yo coloco aquí 1/3, yo puedo simplificar este 3 con este 3 y el resultado me da 2 raíz de 2 dividido por 1. O en otras palabras, 2 raíz de 2. Ahora, me faltó aquí el signo menos. El signo menos y el signo menos. Si nosotros podemos ver, aquí me está dando a nosotros que la tangente del ángulo tita es menos 2 raíz de 2. Es decir, este es el resultado. Si nosotros vemos es negativo y podemos ver que aquí el resultado de la tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Tendríamos que buscar las otras cofunciones. Por aquí podemos buscar la cotangente. ¿Por qué? Porque resulta que la cotangente de tita es lo mismo que 1 sobre la tangente de tita. Si yo lo veo en perspectiva es colocar este valor aquí. En otras palabras, la cotangente de tita va a ser igual a menos 1 sobre 2 raíz de 2. Yo puedo racionalizar o dejarlo aquí. Como vemos es negativo y el negativo para la cotangente está dado aquí. Me faltaría la secante y la cosecante. Entonces yo digo, bueno, voy a calcular la cosecante del ángulo.
Y resulta que la cosecante del ángulo θ es igual a 1 sobre el seno del ángulo θ. Ya lo podemos calcular de una vez y decimos que la cosecante de θ va a ser el inverso de lo que me dio aquí. Es decir, que en todo caso aquí, esto es menos 3, disculpen, menos 3 dividido entre 2 raíz de 2. Voy a arreglar ese 3. Menos 3 dividido entre 2 raíz de 2. Y aquí tengo el valor de la cosecante. El único que me falta ahora es la secante. Tomamos otra hoja en la pantalla y recordamos que la secante del ángulo θ es igual a 1 sobre el coseno del ángulo θ. Quiere decir que la secante de θ es igual a 1 sobre 3. En otras palabras, me da 3. Y este es el resultado de la secante. Positivo, porque resulta que la secante, si ustedes ven acá, es positivo. Preguntas al respecto. ¿Está claro acá? Por lo menos escriban. Yo no sé qué les pasa hoy, pero están muy callados. Ajá, ¿está claro, jóvenes? Por acá dicen que sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos con otro ejemplo de este estilo que estamos escribiendo, ¿ok? Vamos a suponer que a mí me dicen que yo tengo la función tangente de un ángulo θ, esto puede ser alfa, y que eso vale menos 2. Y me están diciendo a mí que el seno del ángulo θ es positivo. Es decir, que el resultado de esto es positivo. O si ustedes prefieren, también lo pueden escribir como el seno del ángulo θ mayor que 0. Tanto esta expresión como esta expresión son equivalentes. Las dos formas se pueden escribir. Entonces me están pidiendo en este problema cuánto vale. Entonces lo vamos a anotar. ¿Cuánto vale el seno de θ? ¿Cuánto vale el coseno de θ? ¿Cuánto vale la secante de θ? ¿Cuánto vale la cotangente de θ? ¿Y cuánto vale la cosecante de θ? Es decir, que lo único que me están dando a mí es que la tangente vale menos 2 y que el seno tiene que ser positivo. Entonces uno viene y analiza. Lo único que tengo es la tangente. Ah, pero resulta que nosotros calculamos una ecuación por aquí, que es esta. Yo la voy a copiar. Y esta ecuación que yo tengo aquí, la voy a poner abajo. Porque esa ecuación la acabamos de calcular. Y la voy a poner por acá. Resulta que yo voy a tomar esta expresión porque en el problema me dicen que la tangente vale menos 2. Es decir, que el valor que yo tengo aquí, yo lo puedo sustituir aquí. Si yo lo puedo sustituir, entonces 1 más la tangente, que vale menos 2, lo elevo al cuadrado y digo que eso es la secante al cuadrado del ángulo. Si yo saco las cuentas, me queda que esto es 1 más 4 igual a la secante al cuadrado del ángulo. Si yo sumo, me va a quedar que la secante al cuadrado del ángulo va a ser igual a 5. Esto indica de que la secante del ángulo va a ser igual a más menos la raíz de 5. Ahora nosotros vamos a analizar.
Resulta que me está dando negativo, pero me dicen que el seno es positivo. Entonces vamos a ir arriba, aquí. Si nosotros observamos, el seno negativo está, perdón, el seno positivo está aquí, mírenlo, lo voy a marcar con otro color, lo voy a marcar aquí. El seno positivo está aquí. ¿Y dónde está más el seno positivo? Aquí. ¿Ok? Pero la tangente es negativa. ¿Dónde está la tangente negativa? Lo vamos a poner en gris. Está aquí, mírenla. ¿Y dónde más está la tangente negativa? Aquí. Ah, pero resulta que la única parte donde la tangente es negativa y el seno es positivo es en el segundo cuadrante. Si eso es así, quiere decir que la función secante que nosotros estamos calculando es negativa. Como es negativa, quiere decir que aquí nosotros de estos dos valores consideramos solo el negativo. Entonces, la secante del ángulo θ va a ser igual a menos la raíz de 5. Y este es el valor que ustedes escogen. ¿Por qué? Porque resulta que la tangente del ángulo θ cuando es negativa y el seno del ángulo θ cuando es positivo hace de que estos dos términos pertenezcan a el segundo cuadrante. Y eso hay que considerarlo para los signos. Ya después de que tengo la secante, yo sé que el coseno del ángulo es 1, dividido entre la secante de θ. Quiere decir que esto es 1 sobre menos la raíz de 5. Si yo voy a racionalizar, me quedaría menos 1 sobre la raíz de 5, el menos lo escribo aquí, multiplicado por la raíz de 5 sobre la raíz de 5. Y eso me da menos la raíz de 5 dividido por 5. Quiere decir que finalmente el coseno del ángulo θ es igual a menos la raíz de 5 sobre 5. Y ya tengo este valor. Y sabemos nosotros que en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Entonces, ya conseguí la secante, ya conseguí el coseno. ¿Qué puedo ahora yo conseguir? Ustedes dirán, bueno, profesor, hay una fórmula que dice que la tangente del ángulo θ es igual al seno del ángulo θ dividido entre el coseno del ángulo θ. Y este valor que está aquí lo acabamos de calcular. Y este valor que está aquí lo da el problema. Quiere decir que yo tengo que despejar aquí el seno. Si yo despejo el seno, me va a quedar que el seno de θ va a ser igual a la tangente de θ multiplicado por el coseno de θ. Así me queda que el seno de θ va a ser igual. ¿Cuánto vale la tangente de θ? Eso lo dan en un principio y vale menos 2. Entonces acá esto vale entre paréntesis menos 2. Y lo voy a multiplicar por el coseno que lo acabamos de calcular aquí, que es menos la raíz de 5 dividido por 5. Si yo multiplico el menos con el menos me queda más. Quiere decir que finalmente el resultado es 2 raíz de 5 sobre 5. Si ustedes ven me está dando positivo, ya va, disculpen. Si ustedes ven me está dando positivo y resulta que en el segundo cuadrante la función seno es positiva. Así que vamos bien. Entonces ya tengo el coseno, ya tengo la secante, ya tengo el seno. Puedo seguir calculando porque si yo, por ejemplo, quiero ver cuánto vale la cotangente del ángulo, disculpen el color, eso es igual a 1 sobre la tangente del ángulo. Pero la tangente del ángulo me dicen que es menos 2. Quiere decir con esto, y perdonen acá, que la cotangente del ángulo θ es 1 dividido entre 2. Y aquí tengo ya el resultado de la cotangente. Entonces tengo coseno, tengo seno, tengo secante, me falta la cosecante. La cosecante del ángulo θ, vamos a escribirlo bien, la cosecante del ángulo θ va a ser 1 dividido entre el seno del ángulo.
Quiere decir que en todo caso es como si yo dijera 1 entre 2 raíz de 5 dividido por 5. Y eso es lo mismo que decir 5 raíz de 5, perdón. 5 dividido entre 2 raíz de 5. Entonces podemos decir finalmente aquí que la cosecante del ángulo es 5 sobre 2 raíz de 5. El que quiera racionalizar aquí, racionaliza. Y asunto resuelto. Y esa es la forma en la cual nosotros podemos calcular funciones trigonométricas con las dos fórmulas que acabamos de ver. ¿Cuáles dos fórmulas? Esta que tengo aquí y esta que tengo aquí. Recuerden que estas dos fórmulas salieron de la ecuación fundamental o la identidad fundamental que yo tengo referenciado acá. ¿Ok? Vamos a algo que se conoce con el nombre de ángulo de referencia. ¿Ok? En ese ángulo de referencia vamos a describir varias cosas. Vamos a describir que yo tengo un ángulo θ y que ese ángulo θ tiene posición estándar. Cuando yo hablo esto de posición estándar, es porque el ángulo se mide a partir del eje X. Es decir, que si yo tengo un eje Y y tengo un eje X y nosotros lo identificamos y decimos, este es el eje Y y este es el eje X, yo puedo trazar aquí, por ejemplo, un vector. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ya va. Yo puedo trazar aquí un vector. Vamos a hacerlo en verde mejor y un poquitico más fino. Y yo puedo dibujar aquí un ángulo. Este ángulo θ está en posición estándar porque parte a partir del eje X. Esto es lo que nosotros conocemos como θ en posición estándar. Entonces nosotros vamos a definir aquí, vamos a ver, a θ, ya va, disculpen el grosor, a θ' como el ángulo de referencia para θ. Entonces ustedes dicen, ¿y cómo será eso, profesor? Yo voy aquí a dibujar los casos para los cuales nosotros tenemos que ver cómo es eso de la referencia. ¿Ok? Entonces, yo voy a dibujar aquí un eje X, voy a dibujar aquí otro eje X, voy a dibujar aquí otro eje X y voy a dibujar aquí otro eje X. Y ahora vamos a dibujar un eje Y, otro eje Y, otro eje Y y otro eje Y. Los identificamos. Este es el eje Y, este es el eje Y, este es el X, este es el X, este es el X y este es el X. Y ahora, como hicimos en el otro caso, yo voy a orientar. Voy a orientar un vector aquí, voy a orientar un vector aquí, voy a orientar un vector aquí y voy a orientar un vector aquí. Y a esos vectores yo le voy a poner una puntita. Vector, vector, vector y vector. Recuerden que esto es como decir el radio del vector. Ahora voy a establecer aquí un ángulo. Y ahora aquí voy a establecer otro ángulo. Y ahora aquí yo voy a establecer otro ángulo.
Y ahora aquí yo voy a establecer otro ángulo. El ángulo que yo voy a marcar en rojo va a ser para mí θ. ¿Ok? Quiere decir que este ángulo rojo es θ. Este ángulo rojo que yo tengo aquí es θ. Y el ángulo rojo que yo tengo aquí es θ. Pero voy a marcar el ángulo de referencia en azul. En el primer cuadrante, el ángulo θ va a ser igual al ángulo de referencia. En el segundo cuadrante, el ángulo de referencia va a estar aquí. Este va a ser mi ángulo de referencia. Es decir, que si desde aquí hasta aquí este es el ángulo θ, lo que falta para este, en el eje X, va a ser θ. Si voy a medir el ángulo de referencia aquí, el ángulo de referencia va a estar aquí. Vamos a marcarlos acá. Este va a ser mi ángulo de referencia. Y si estoy aquí, lo único que me falta aquí, el ángulo de referencia, es este que está aquí. A eso se le llama ángulo de referencia. En el primer cuadrante, el ángulo de referencia y el ángulo normal valen lo mismo. En el segundo cuadrante vale lo que falta para completar. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, vamos a hallar ángulos de referencia. Entonces, yo voy a colocar por acá ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo θ igual a 40 grados, 40 grados pertenece al primer cuadrante. ¿Ok? Quiere decir, en este caso, que el ángulo de referencia θ va a ser igual al ángulo θ y va a ser igual a 40. ¿Por qué? Porque está en el primer cuadrante. Vamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen de que el ángulo θ vale 2 tercios de pi. Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, pero ¿cuánto es 2 tercios? Tenemos que sacar la cuenta. Porque nosotros habíamos dicho de que un pi equivale a 180 grados. Quiere decir que 2 tercios de pi equivale a x. Si yo saco las cuentas de esta expresión, quiere decir que x va a ser igual a 2 tercios de pi, que multiplica 180, dividido entre pi. Y si yo cancelo esto con esto, sería multiplicar 2 por 180, que es 360 grados, dividido entre 3, y eso me da como resultado 120 grados. Pero 120 grados, si nosotros lo vemos en perspectiva, 120 grados pertenece al segundo cuadrante, ¿ok? Y esto hay que tenerlo en consideración. Quiere decir que este ángulo que tengo aquí de 2 tercios de pi, ese ángulo pertenece al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante quiere decir que el ángulo rojo, que es el ángulo normal, el ángulo de posición estándar, vale 120. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? 60. Yo quiero decir entonces aquí que el ángulo de referencia para nosotros vale 60 grados. Pero esto lo tengo que escribir en el sistema pi radian. Y en el sistema pi radian, esto es para nosotros pi tercio. ¿Por qué? Porque pi tercio equivale a 60 grados. Vamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen que el ángulo que me están dando vale menos 9 cuartos de pi. Entonces uno dice, bueno, como es negativo, quiere decir que el sentido que yo le estoy dando a esto es distinto. Entonces uno diría, bueno, yo sé que pi equivale a 180 grados, quiere decir que 9 cuartos de pi
equivale a x. Luego le ponemos el signo negativo. Quiere decir que x es igual a 9/4 de pi que multiplica 180 dividido por pi. Yo puedo cancelar esto con esto. Pero si yo veo, la mitad de 180 es 90 y la mitad de 4 es 2. La mitad de 90 es 45 y la mitad de 2 es 1. Quiere decir que aquí me queda 45 por 9. ¿Ok? Repito, 180 lo estoy dividiendo entre 4. Si yo lo divido entre 4 me queda 45. Porque 45 por 4 me da 180. Entonces, el 45 lo estoy multiplicando por el 9. Cuando yo multiplico el 45 por el 9, el resultado que me queda es 405. Entonces aquí me queda que esto es 405 grados. Ahora, resulta de que esto es negativo. Quiere decir que el resultado de este ángulo tiene que ser negativo. Voy a poner el menos aquí de una vez. Lo puse aquí, lo puse aquí, lo puse aquí. Menos 405 grados. Si uno lo ve en referencia haciendo un círculo trigonométrico, uno diría, bueno, yo voy a trazar por aquí en negro un eje. Y por aquí voy a trazar otro eje. Y ahora voy a trazar una circunferencia, un ángulo, para que lo veamos. Cuando yo dibujo esto, y yo parto de aquí, y yo me muevo así, en este sentido. Es decir, me estoy moviendo así, así, así y así. Cuando yo doy una vuelta completa, ¿cuánto has recorrido? 360 grados. Ahora, ¿cuánto le falta a 360 grados para llegar a 405? Le faltan 45 grados. Quiere decir que finalmente el ángulo que va a ir descrito aquí, lo voy a escribir en azul para que lo vean. Sería el ángulo que hace esto. Pongan atención. Hace esto. Parte de aquí, da una vuelta completa y llega hasta aquí. Y ustedes dirán, ¿y ahí hasta dónde llega? Precisamente llega hasta el radio vector aquí, de tal manera que el pedacito que hay desde aquí hasta aquí es menos 45 grados. ¿Por qué? Porque si yo tengo menos 360 grados, que es una vuelta completa en el sentido opuesto de las agujas del reloj, y yo le sumo el pedacito de 45, eso me da como resultado menos 405 grados, que es el resultado que tengo yo aquí. Quiere decir que el ángulo θ que yo tengo acá está en el cuarto cuadrante. Si eso está en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Aquí, yo vengo y les pregunto, ¿cuánto valdría entonces el ángulo de referencia? Entonces ustedes dicen, bueno, ya que yo sé que esto pertenece al cuarto cuadrante y nosotros vimos que en el cuarto cuadrante yo le tengo que sumar es este pedacito, resulta que aquí directamente yo puedo concluir que el ángulo complementario, ¿cuánto vale? Este pedacito que está aquí. Sería precisamente este pedacito que está aquí, pero con signo positivo. Quiere decir que acá, este sería 45 grados o descrito en un sistema radian pi cuarto, pero positivo. Entonces aquí tienen ustedes la forma de verlo. ¿Ok? Es como si yo les dijera a ustedes en este, yo voy a volver a dibujarlo por acá, un poquito más abajo. Si yo dibujo, por ejemplo, aquí, este es el eje X, que es este. Este es el eje Y, que es este. Y ahora yo voy a trazar en
en rojo el ángulo de referencia. Entonces el ángulo de referencia va a ir en sentido contrario de las agujas del reloj. Es decir, hace esto, miren. Va para acá, 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 y llega hasta aquí. ¿Por qué? Porque cuando él parte de aquí, vamos a ponerlo en negro, cuando él parte de aquí y hace esto y llega hasta aquí, él ha recorrido menos 360 grados. Pero cuando yo vengo y trazo esta línea aquí, que es la bisectriz, y aquí ahora esto llega de aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, ese sería para nosotros menos 45 grados. Pero resulta que el ángulo que yo tengo que calcular es este azul que está aquí, porque ese es el que yo tengo referenciado aquí. Y ese ángulo azul que está aquí, si yo, perdón, vamos a borrar los signos. Si yo sé que el pedacito de acá es menos 45, cuando yo mido hacia arriba, este ángulo que yo tengo acá en azul va a ser el ángulo de 45 grados positivo o pi cuarto. Y esa es la forma en la cual nosotros vamos a hacer la conjetura de lo que es la posición estándar, que es un ángulo que parte desde el eje X, y el ángulo de referencia, que es el ángulo azulito este que nosotros estamos trabajando aquí. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejemplos particulares también. Vamos a suponer que a mí me dan el ángulo θ igual a 2 pi tercios. ¿Ok? Y me están pidiendo calcular el seno de 2 pi tercios, el coseno de 2 pi tercios y la tangente de 2 pi tercios. Ustedes dirán, profesor, pero eso lo puedo meter yo en la calculadora. ¿Cómo lo haríamos en la calculadora? Yo me voy a la calculadora, voy a borrar esto, pero yo tengo que meter 2 pi tercios, entonces aquí yo tengo que escoger radiano. Entonces digo 2 que multiplica a pi dividido por 3. Eso me da esto, y a eso yo le estoy aplicando el seno. Y me da 0,86, que eso es la raíz de 3 dividido por 2, si no me equivoco. Si nosotros vamos otra vez acá, cuando yo calcule el seno de esto, me debe dar la raíz de 3 dividido por 2. ¿Por qué? Porque ese es el resultado que a nosotros nos dio aquí. Ahora, ¿cómo lo hace uno en este sentido? Uno dice, bueno, yo sé que si yo voy a calcular el seno de este ángulo con los ángulos de referencia, 2 pi tercios, yo tengo que saber cuánto vale en grados. Si yo quiero saber cuánto vale en grados, yo digo, yo sé que pi equivale a 180 grados. Quiere decir que 2 pi tercios va a equivaler a tantos grados. Así me queda que x es igual a 2 sobre 3 pi que multiplica 180 dividido por pi, este que está aquí. Simplifico y me queda 180, perdón, me equivoqué. Simplifico pi con pi. ¿Qué me queda? 180 dividido entre 3. Y 180 dividido por 3 es 60. Por 2 me queda que x es igual a 120 grados. Es decir, que está en el segundo cuadrante. Entonces ustedes dirán, quiere decir
que yo tengo que calcular si este ángulo es el ángulo en posición estándar o este ángulo es el posición estándar. Es decir, θ es igual a 2 pi tercios o su equivalente, que son 120 grados, quiere decir que el ángulo estándar va a ser igual. Entonces uno dice, segundo cuadrante, se va para acá. En el segundo cuadrante faltaría este pedacito. Entonces ustedes dicen, bueno, yo lo puedo ver con un gráfico, porque resulta de que si yo trazo el eje X, si yo trazo el eje X y yo trazo el eje Y, yo vengo y los identifico. Digo, este es el eje X, este es el eje Y. 2 pi tercios o 120 grados está en el segundo cuadrante. Quiere decir que yo voy a dibujar de aquí para acá un ángulo que va a caer precisamente aquí en 120 grados. Aquí. Este ángulo es el ángulo θ, que es igual a 2 pi tercios, que es el equivalente a 120 grados. Quiere decir que este ángulo que está aquí va a ser el ángulo que me falta. Ahora yo pregunto, ¿cuánto me falta aquí? Si desde aquí hasta aquí es 180 y desde aquí hasta aquí es 120, quiere decir que a lo que yo resto, eso me queda que es 60 grados o que es lo mismo pi tercio. Entonces aquí me queda que el ángulo θ' va a ser a pi tercio y eso va a ser equivalente a 60 grados. ¿Por qué escribo los dos? Porque de pronto a ustedes se les ocurre trabajar mejor de esta manera o de esta manera. Ya cuando tengo yo esto, entonces yo puedo decir, como son equivalentes, quiere decir que el seno del ángulo 2 pi tercio va a ser lo mismo que escribir el seno de pi tercio. Pero el seno de pi tercio nosotros lo vimos en cálculo, en un ángulo notable, y vimos que eso era la raíz de 3 partido en 3. Esto lo hicimos nosotros el día de ayer, el de 60 grados. Lo pueden revisar. Ahora, me está preguntando cuánto vale el coseno. Entonces yo digo que el coseno de 2 pi tercio lo puedo escribir con el ángulo de referencia, que va a ser lo mismo que menos el coseno de pi tercio. Y ustedes dicen, ¿por qué menos, profesor? Porque resulta que en el segundo cuadrante la función coseno es negativa. Quiere decir que el resultado de esto, si nosotros lo buscamos, es 1 dividido por 2. Y finalmente, ya después de que yo tengo el valor del coseno y el valor del seno, lo que me toca es calcular el valor de la tangente. Quiere decir que la tangente de 2 pi tercio va a ser igual al seno de 2 pi tercio entre el coseno de 2 pi tercio y ya tengo los valores. Quiere decir que la tangente de 2 pi tercio, que es lo mismo que la tangente de 120 grados, es igual a la raíz de 3 dividido en 3, dividido entre 1 y entre 2. ¿Ok? Perdón, aquí es raíz de 2. Raíz de 3 dividido por 2. Me equivoqué yo. No sé por qué le puse el 3. Entonces aquí esto es 2. Y si yo divido, yo puedo cancelar este con este y me está quedando la raíz de 3. Entonces aquí queda la referencia de cómo deben trabajar ustedes
lo de los ángulos complementarios, los ángulos de referencia. Recuerden, el rojo es el ángulo de referencia. ¿Por qué? Porque parte a partir del eje X. Y el azul es el ángulo de referencia. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen un ángulo en rojo y van a trabajar una función trigonométrica, lo pueden trabajar con el ángulo que está en azul, que es el ángulo de referencia, considerando en cuál de los cuadrantes están ustedes, ¿ok? Voy a colocar aquí abajo una serie de ejercicios. Bueno, no, tengo que buscarlos para ponérselos, para decirles cuáles van a ser, porque no los tengo a mano. ¿Ok? Sin embargo, yo les voy a dejar una lista de ejercicios la próxima vez que hagamos esta parte. Ok, pregunto, ¿está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por lo menos escriban algo, si están claros, que quieren que les explique otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Ok? No, profe, se va entendiendo bien. Ah, ok. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo que tiene que ver con cálculo de ángulos. ¿Ok? Entonces vamos otra vez por acá y vamos a empezar aquí. Vamos a colocar ejemplos. Vamos a hacer todos los ejemplos posibles que tengamos. Vamos a suponer que yo les pido a ustedes ahora calcular todos los ángulos θ que verifican que θ es mayor o igual que 0 y menor o igual que 360 grados, tales que el seno del ángulo θ es igual a 1 partido en 2. ¿Ok? Entonces uno comienza a analizar. ¿Cuánto valdrá este ángulo que yo tengo acá? Entonces uno dice, bueno, profesor, nosotros habíamos visto en la clase de ayer, voy a dibujárselos otra vez, que si yo tenía un triángulo y ese triángulo para nosotros era un triángulo equilátero, de tal manera que esto vale L, esto vale L y esto vale L, cuando yo lo cortaba por la mitad, como era un triángulo de tipo rectángulo, yo podía decir que esto era 60 grados, que esto al cortarlo era 30 grados y que este era 90 grados. Por supuesto que cuando yo corto aquí el triángulo en dos triángulos más pequeños, desde aquí hasta aquí, ahora ese pedacito no valía L, sino que valía L dividido por 2. Y habíamos dicho que desde aquí hasta aquí, esta era la altura H. Ahora, si nosotros vamos a trabajar con la función seno, nosotros habíamos dicho aquí, lo voy a escribir en verde, que la función seno de 30 grados iba a ser igual al cateto opuesto, que era L sobre 2, dividido entre la hipotenusa, que era L. Pero como L está dividido por 1, al multiplicar L por 1, aquí me quedaba L. Y al multiplicar 2 por L, aquí me quedaba 2L.
¿Qué quiere decir? Que a lo que yo simplifique este con este, el resultado me da 1 sobre 2. Entonces yo puedo ver claramente que el ángulo con el cual yo estoy trabajando aquí tiene como resultado de que el ángulo θ es igual a 30 grados. ¿Ok? Recuerden que el equivalente a este de 30 grados es lo mismo que tomar pi y dividirlo por 6. Es como si dijera, si pi es 180 y lo divido entre 6 me va a dar 360 grados. Entonces uno dice, bueno, yo pregunto, ¿cuál será el ángulo de referencia? ¿Y cuál será el ángulo estándar? Fíjense que aquí me están diciendo, calcular todos los ángulos θ que verifican entre 0 y 180, entre 0 y 360, que el seno del ángulo vale 1/2. Entonces uno pudiera decir, bueno, profesor, si yo dibujo un sistema referencial, vamos a ver si lo ven así. Si yo, esto va a ser en negro. Si yo dibujo mi eje X y dibujo aquí mi eje Y, y yo lo identifico, y yo digo, este es el eje X y este es el eje Y, resulta que 30 grados está aquí en el primer cuadrante, pero como referencia yo lo puedo colocar también en el otro. Entonces fíjense lo que voy a hacer yo aquí. Voy a dibujar aquí un ángulo y voy a dibujar otro ángulo aquí. Vamos a suponer que está más o menos dibujado. Y yo voy a escribir aquí en negro este ángulo. Y voy a decir que este ángulo es 150 grados. Pregunto, ¿cuánto me falta aquí para llegar a 180? 30 grados. Estos 30 grados son el resultado de lo que yo conseguí aquí, porque me están diciendo, calcular todos los ángulos que verifican que el seno vale 1/2. Entonces yo puedo decir 30 grados, que es lo mismo que escribir aquí 30 grados, que es simétrico. Entonces, ¿cuáles son todos los ángulos? Yo puedo colocar 150, es decir, así, el seno de 150 grados, que es equivalente al seno de 30 grados. ¿Por qué? Porque el seno de 30 grados va a ser para nosotros el ángulo de referencia. θ' es igual a 30 grados y θ es igual a 150 grados. Este 150 grados que yo tengo acá es el ángulo estándar. Y este que está acá es el ángulo de referencia. Es decir, que desde aquí hasta acá es 150. Si ustedes quieren, borren este. Desde aquí hasta acá esto es 150 y 30, que es el ángulo de referencia. Entonces, ¿cuántos ángulos hay que hacen esto? 2. 30 grados y 150. 150, que es el ángulo estándar, y 30, que es el ángulo de referencia. ¿Ok? Entonces ya con esa parte nosotros podemos hacer unos ejercicios que al final de la clase yo se los voy a poner aquí para que no lo olviden, para que ustedes trabajen sobre esta sección que nosotros tenemos. Ok, vamos a pasar ahora a otras cuestiones acá.
Vamos a hablar sobre las funciones periódicas o la periodicidad, ¿ok? Entonces, para eso yo voy a pasar una pequeña rayita aquí. Y voy a pasar otra pequeña rayita aquí. Entonces, vamos a decir por acá. Como definición. Y lo vamos a subrayar. Entonces, vamos a verlo así. Se dice que una función no constante f es periódica si hay un número positivo p tal que, dos puntos, si yo tengo la función evaluada en t, eso va a ser lo mismo que la función evaluada en t sumándole el p. ¿Ok? Esto que está acá es lo que me va a decir a mí que una función es periódica. Por supuesto, t tiene que pertenecer al dominio de la función f de t. ¿Ok? Entonces, este valor de p que yo tengo aquí es lo que nosotros vamos a denominar como el periodo de la función. Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Con estas funciones trigonométricas. Bueno, porque resulta que si yo, por ejemplo, yo voy a escribir el seno, por ejemplo, voy a escribir por acá, por ejemplo. Si yo digo que el seno de un ángulo θ es igual a 1, es porque este ángulo θ yo lo puedo ir sustituyendo. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué, profesor? ¿Por qué? Porque el ángulo θ yo lo puedo escribir como pi medio para que me dé 1, coma. Si yo a pi medio yo le sumo más menos, porque le puedo sumar positivo o le puedo sumar negativo, 2pi me sigue dando 1. Pero si yo tengo pi medio y yo le sumo o le resto no una vuelta, sino 2 vueltas, que es 4pi, eso sigue siendo menos 1. Y eso yo lo puedo hacer sucesivamente. ¿Qué va a indicar esto? Que si yo tengo la función seno de un ángulo θ, yo puedo escribir la función del seno del ángulo θ sumándole 2pi. Y eso me va a dar a mí el mismo valor del periodo. Ustedes dirán, profe, no lo veo en este sentido. Se lo voy a explicar con la gráfica. Supongamos que yo dibujo un sistema referencial. Y dibujo aquí el eje X y dibujo aquí el eje Y. Vamos a ponerlo un poquitico más arriba. Vamos a hacerlo aquí y aquí. Y yo ahora voy a dibujar un círculo trigonométrico aquí. Y lo vamos a hacer en rojo aquí. ¿Ok? Entonces yo voy a colocar el vector que hace que el resultado, cuando yo tenga aquí el seno del ángulo, me dé como resultado 1. Entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo que dibujar un ángulo de referencia.
El ángulo de referencia va a ser este que voy a dibujar, desde aquí hasta aquí. Quiere decir que si yo voy a medir cuánto vale este punto aquí, este punto aquí tiene coordenadas 0,0. Y este punto tiene coordenadas aquí 0,1. Y eso se cumple cuando el radio es igual a 1. Pero como la primera coordenada x es igual al coseno del ángulo θ, eso es 0. Y la segunda coordenada del seno del ángulo θ es 1. Y este seno que nosotros estamos viendo aquí, ese es el seno que nosotros estamos viendo aquí como ejemplo. Quiere decir que el vector con el cual yo estoy trabajando es un vector que está aquí. Ya va, déjeme pintarlo en otro color. En azul. Está aquí. Es decir, que este es el vector con el cual, cuando él se mueve desde aquí para acá, él genera este ángulo θ que está acá. Ahora nosotros sabemos que ese ángulo θ que yo tengo acá es 90 grados. Ahora, si yo vuelvo y doy una vuelta completa, y digo, yo parto de aquí, y yo doy, fíjense una cosa, aquí 90 grados, y yo vengo y parto de aquí, y doy una vuelta completa y vuelvo a caer aquí, vamos a hacerlo en otro color. Estoy aquí, y doy una vuelta, hasta aquí. ¿Cuánto recorrí? 360 grados. Quiere decir que estos 360 grados es el 2pi del cual nosotros hablamos. Pero no solo yo lo puedo recorrer en este sentido, sino que también lo puedo recorrer en este sentido. Es decir, en sentido más y en sentido menos, o en sentido más y en sentido menos. Por eso, yo al ángulo θ que está aquí le estoy sumando el 2pi. ¿Por qué el 2pi? Porque 2pi es una vuelta. 2pi para nosotros es una vuelta. Si es positiva, va así. Pero si es negativa, va así. Entonces yo puedo sacar una conclusión con esto. ¿Y cuál es la conclusión? Que si yo tengo el seno de un ángulo θ y yo le sumo un periodo que es una vuelta, eso siempre me va a dar a mí el seno del ángulo θ. Es decir, que seno de un ángulo más una vuelta va a ser igual al mismo seno. Y esta es una conjetura que nosotros tenemos para hacer problemas. Lo mismo ocurre para el coseno. Si yo escribo el coseno de un ángulo θ y yo le sumo 2pi, eso para nosotros va a ser igual al coseno de θ. Y estas dos proposiciones que tengo yo acá son proposiciones importantes para hacer problemas. Vamos a hacer uno para que lo vean. Ejemplo. En otras palabras, como esto es la definición de periodicidad, quiere decir que tanto para el seno como para el coseno, ambas funciones poseen un período. Y el período es de 2pi. ¿Qué quiere decir 2pi? Que cada vez que pase 2pi, se vuelve a repetir lo mismo. Para eso nosotros tenemos que hacer no solo el círculo trigonométrico, sino la gráfica de la función. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a suponer que a mí me dicen aquí evaluar, el seno de 7pi tercios. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Resulta de que si ustedes ven 7pi tercios, este cociente que está aquí es mayor que 2pi. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque resulta de que si yo veo 2pi, 2pi es 360 grados. Y si yo veo aquí
¿Cuánto vale 7 pi tercios? 180 entre 3 es 60 y 6 por 7, esto es 420 grados. Quiere decir que este término es mayor que este. Si eso es cierto, entonces yo puedo decir, y pongan mucha atención aquí, que 7 pi tercios yo lo puedo escribir como el período sumándole pi tercio. ¿Por qué? Porque si yo sumo el período, que es este, y le sumo pi tercio, 2 por 3 es 6 y 6 más 1 es 7. ¿Qué indica esto? Que el seno de 7 pi tercios yo lo puedo escribir como el seno de 2 pi más pi tercio. Pero lo voy a acomodar como está aquí en la fórmula. Entonces digo que eso es lo mismo que el seno de pi tercio más 2pi. ¿Qué representa el 2pi? El período. ¿Y qué referencia representa el pi tercio? Es el ángulo tita. Quiere decir que el seno de pi tercio más 2pi es igual al seno de pi tercio. Y el seno de pi tercio es el seno de 60 y eso es raíz de 3 dividido por 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Vamos a suponer que yo les voy a plantear otro. Y yo les digo, yo quiero calcular el coseno de 13 pi tercios. Yo quiero saber cuánto vale esto, aplicando esto de la periodicidad. Ya sabemos que la fórmula, la voy a escribir por acá, dice que si yo tengo el coseno de un ángulo y yo le sumo 2pi, eso va a ser lo mismo que el coseno del ángulo. Esta es la fórmula. Entonces uno dice, bueno, yo tengo que ver el 13 medio, compararlo con el período. Si yo tengo 13 pi tercio y tengo 2pi, ya sabemos que 2pi para nosotros es 360 grados. Pero si yo saco la cuenta de esto, pi es como si fuera 180. 180 entre 3 es 60. Y al multiplicar 60 entre esto, me queda 6 por 3, 18, 6 por 1, 6, 1 son 7, 780 grados. Si ustedes ven este número y este número, de aquí ustedes pueden concluir de que 13 sobre 3pi es mayor que 2pi. Ya cuando ustedes tienen esto, ustedes pueden hacer una descomposición y decir, quiere decir que 13 sobre 3pi, yo lo puedo escribir como, vamos a ver, como 6pi más pi tercio. Y ustedes dirán, ¿por qué? Perdón. Ya va, déjenme ver. Ya va. No vaya a ser que haya tomado un número que no sea. No, esto me queda aquí. Déjenme borrar aquí este numerito. Aquí va más bien 4. ¿Por qué? Porque si yo multiplico, es que, ya va, déjenme ver una cosa aquí. Así es, 13. Si yo multiplico 3 por 4, eso me da 12. Y al sumarle 1, me da el 13 pi tercio que yo tengo acá. ¿Qué indica esto? Que el coseno de 13 pi tercio, yo lo puedo escribir como el coseno. Ya va un momentico acá, que tengo una confusión.
No, lo tengo que escribir. Aquí, déjenme borrar esto que está aquí. Lo tenemos que escribir como esta forma que hicimos acá. 2pi más algo. Entonces aquí vamos a escribir que esto es 2pi y yo le tengo que sumar aquí un valor que al multiplicarlo por este y sumarlo con el otro me dé como resultado 13. El resultado es pi sexto. ¿Por qué? Porque 6 por 2 es 12 más 1 es 13. Quiere decir que este resultado lo puedo escribir como pi sexto, que es este, más el 2pi. Pero este es el periodo. Quiere decir que en todo caso me queda aquí que esto es el coseno de pi sexto. Y esto lo podemos calcular. Porque el coseno de pi sexto es lo mismo que escribir el coseno de 30 grados. Y resulta que este lo podemos calcular, o ya lo tenemos definido aquí. Porque si yo voy a calcular el coseno de 30 grados aquí, en esta expresión, el coseno de 30 grados sería el cateto adyacente, que es h, sobre la hipotenusa, que es l. Y recuerden que h para nosotros el día de ayer era la raíz cuadrada de l al cuadrado menos l al cuadrado sobre 4. Es decir, l sobre 2 raíz de 3. Entonces, si yo dividía esto entre esto, el coseno de 30 grados era la raíz de 3 partido en 2. Entonces aquí esto me da como resultado la raíz de 3 partido en 2. Y este es el resultado. Entonces la idea es que nosotros podamos descomponer estas expresiones. Hay unas propiedades que son las propiedades de los impares y de los pares. Pero esas propiedades de pares e impares es para las funciones que nosotros vamos a estudiar. Entonces, la función seno de un ángulo negativo siempre va a ser igual a menos el seno de un ángulo positivo. Es decir, que siempre la función seno es una función impar. ¿Ok? Entonces no perdamos de vista esto. El seno aplicado a un ángulo negativo siempre es menos el seno del ángulo positivo. Pero en cambio, el caso del coseno, el coseno de un ángulo negativo, para nosotros siempre va a ser el coseno de un ángulo positivo. Quiere decir que para este caso, el coseno va a ser una función de tipo par. Entonces recuerden, la función seno siempre va a ser impar y la función coseno siempre va a ser par. Si uno lo ve en perspectiva con un ejemplo, es como si yo les digo, bueno, yo voy a calcular el seno de menos pi sexto. Pero según esta propiedad va a ser igual a menos el seno de pi sexto. Disculpen, jóvenes, pero es que el mouse se me corre. Aquí, el seno de pi sexto. Pero este nosotros lo calculamos, entonces decimos que es menos y el resultado de esto es 1 dividido por 2. Pero en cambio, si por ejemplo, yo voy a hacer el caso para el coseno, si voy a estudiar el coseno de menos pi sexto, eso va a ser lo mismo que el coseno de pi sexto. ¿Por qué? Porque el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de un ángulo positivo. Y esto me da como resultado la raíz de 3 sobre 2, que era lo que nosotros habíamos calculado aquí. ¿Ok? Ahora tenemos unas propiedades adicionales. Y las vamos a subrayar. Esas propiedades adicionales para las funciones trigonométricas las vamos a describir solo en seno y coseno, porque para la tangente, la secante, la cosecante, la cotangente,
son extendibles, se pueden extender, ¿ok? Entonces la primera propiedad que yo voy a tener aquí es que cada vez que yo tenga el coseno del ángulo pi dividido por 2 menos un tita, que es un ángulo cualquiera, esto va a ser siempre igual al seno del ángulo tita. Segunda propiedad. Si yo tengo el seno del ángulo pi medio, que es 90 grados, y yo le resto el ángulo tita, eso va a ser para nosotros el coseno del ángulo. Tercera propiedad. Si yo tengo el coseno, pero ahora yo tengo pi y yo le sumo tita, eso para nosotros va a ser igual a menos el coseno de tita. Cuarta propiedad. Si yo ahora en vez de tener el coseno, yo tengo el seno del ángulo pi, recuerden que pi es 180, más un ángulo tita, va a ser para nosotros el menos seno del ángulo tita. Quinta propiedad. Si yo tengo el coseno de pi, pero ahora yo le resto el ángulo tita, eso me da menos el coseno del ángulo tita. Y sexto, si yo tengo el seno del ángulo pi y yo le resto tita, eso me da aquí es el seno positivo de tita. Entonces estas propiedades son potentes a la hora de resolver problemas. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta acá, jóvenes.